nuevas vacunas, pulseadas por las ayudas sociales, los debates económicos no tienen fin y un peluquero inventó el corte tras las rejas. Buen día. Buen día. Buen día. Nah, en serio, somos espectaculares. Otro día más en este hermoso e ingenioso país. Después de días y días escuchando que no hay vacunas, que nuestra única solución son las vacunas que no tenemos. hoy empezaron a llegar las dosis de AstraZeneca que nos vienen pateando hace un tiempo. Además, siguen los viajes a Moscú y para antes de junio la idea es que en total lleguen 5 millones de vacunas. Además, con la vuelta de la fase 1, también volvió el debate sobre las ayudas sociales. ¿Vuelven el IFE y el ATP? ¡Volvió! ¡En forma de fichas! ¿Qué planea hacer el gobierno para contener la economía? Dije economía, la palabra clave. Inflación, carne, Guzmán, Máximo, Kicillof, todos los temas a continuación. Hoy recibimos a Miriam Bregman, al Chino Navarro y a Fernando Iglesias. ¿Se va a poner picante? Fíjate si no. Pero si vos dijiste que aguantabas el picante. Arranca Fuego Amigo. Programa calentito para este día frío. ¿Andas con frío? Si estás con frío, este es el lugar indicado. Buenas noches a todas, a todos, a todes. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Cata, ¿cómo estás? Bueno, un tema bastante picante. Tiene que ver con el inicio de las restricciones, con las medidas sanitarias que se vienen. Y miren qué invitados. Voy a presentarlos de izquierda a derecha, no ideológicamente, sino como están ubicados aquí en el panel. Está Fernando Iglesias, está Miriam Bregman y está el Chino Navarro. Con ellos vamos a hablar precisamente del inicio de las restricciones del plan de vacunación. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué es lo que está pasando? De la ayuda económica, si alcanza o no. Pero, ¿qué les parece? ¿Arrancamos con el primer informe? Vamos para el informe, Ahí va. dale. En los primeros 2 días del confinamiento estricto en el que entró el país hasta el 30 de mayo, hubo controles de circulación en los accesos a la ciudad de Buenos Aires y poco movimiento en las calles. Estuvimos hoy en un operativo en Hudson, en el peaje Hudson de la autopista Buenos Aires-La Plata. Realmente estaba vacío la circulación. Era hasta las 12 del mediodía, era el 10% de lo que circula cualquier sábado. Mientras, el plan de vacunación avanza y en el país ya se distribuyeron más de 12 millones de dosis y fueron aplicadas más de 11 millones. Ahí está, ¡viva Perón! ¡Viva Perón! Este domingo arribaron al país 204.000 dosis de vacunas AstraZeneca y está previsto para este lunes la llegada de otras 843.000 más. Esas cositas lindas las quiero. A estas partidas se sumó un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas rumbo a Moscú que partió esta madrugada. Tenemos los 2 vuelos de Rusia que van a traer vacunas Sputnik V, van a traer un número importante de dosis también. Este domingo hubo 24.801 contagios y 375 muertes. El sistema sanitario continúa en tensión, operando en un 73,5% de ocupación en camas UTI en el país y 76,6% en el AMBA. Con confinamiento estricto y la llegada de vacunas, el gobierno combate el coronavirus. ¡Muere bacteria! ¡Muere! ¡Muere bacteria! ¡Muere! ¿Podrá la gestión de la pandemia superar el desafío de la segunda ola? Bien, la primera pregunta tiene que ver con, bueno, el nivel de vacunas limitadas que hay en estos momentos. Se van a anunciar la llegada de otras a lo largo de esta semana. Pero la pregunta es si se podía hacer otra cosa que estas restricciones anunciadas la semana pasada por el presidente Alberto Fernández. Y arranco con esta pregunta con el señor Fernando Iglesias. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Mirá, me parece que es una confesión de un fracaso. La primera ola, cuando todavía no había vacunas, había que pararla, sobre todo con testeos y con un trabajo de seguimiento masivo para aislar a los que estuvieran infectados, como hicieron los países que tuvieron éxito. Como no hicieron eso, nos metieron en la cuarentena más larga del mundo, con una caída del PBI que es alrededor del doble, más del doble que la de Brasil y 50% más que Chile y Uruguay, para dar 2 ejemplos. Suspendieron las clases por 1 año y ahora que tendríamos que tener vacunas, no tenemos vacunas. No tenemos vacunas porque apostaron a un negocio con Sigman, con AstraZeneca, que le falló. Por eso rechazaron la oferta de Pfizer era 13,3 millones de vacunas, 50%
de la población podía ser vacunada por el COVAX, Organización Mundial de la Salud. Todo eso lo sacaron porque no querían competidores para hacer el negocito con Sigman. Cuando se les cayó eso, salieron a comprar vacunas. Lo que había a disposición era la vacuna rusa, que tenía una fase 3, la más provisoria de todas las que había. Ninguna había terminado la fase 3, pero Rusia, la vacuna rusa, la Sputnik, no tenía prácticamente hecho nada. Y salieron a vacunar gente con una vacuna que sigue siendo hoy la de que peor. Lo digo claro, hay que vacunarse y la Sputnik o cualquier vacuna es mejor pero de todas las que están a disposición en el mercado, es la que menos garantía ofrece. Y como no pueden pararlo, como tuvimos el jueves pasado, récord de muertos, récord de infectados, récord de muertos por habitante, un desastre, 2/3 en la provincia de Buenos Aires, 745 muertos, de los cuales 2/3 en la provincia de Buenos Aires, y salieron a encerrar de nuevo a la gente con consecuencias que no hace falta decir porque la gente no da más, la economía no da más, y sobre todo los que tienen que salir a laburar y a ganarse el pan. Abriste un montón de ventanas, pero te quiero preguntar concretamente si está bien o está mal las restricciones en este marco. Después debatimos todo esto que dijiste, pero en este marco, ¿se podía hacer otra cosa? Sí, por supuesto, me parece que hay cosas que están claras, qué es lo que contagia y qué es lo que no. Lo que contagia son los contactos estrechos, sin respetar la distancia social y sin barbijo, por un tiempo relativamente prolongado de 5, 10, 15 minutos. No contagian, no contagia las escuelas, con protocolos no hay aumento de contagios, se vio claramente, basta ver las estadísticas comparativas de la provincia de Buenos Aires y de Capital Federal, no contagian hacer deportes, no contagia el aire libre. Me parece que esto es una medida feudal, bestial, a nivel de la ignorancia que está demostrando y la incapacidad de gestión que está demostrando este gobierno. Miriam, ¿vos qué pensás de estas medidas de cuidado en el medio de la pandemia? ¿Te parece que están bien, que alcanzan, que no sirven? Mira, a mí me parecen, si lo tengo que denominar de alguna manera, que son medidas que están tomadas con una gran insensibilidad social. Que más allá del discurso están tomadas con una gran insensibilidad social porque llegan tarde y sin ayudar a los que más lo necesitan. Ahora, por lo que dice Iglesias recién, después me refiero, si querés, en particular a las medidas, pero acaba de hacer tantas afirmaciones y tirar tantos títulos. A mí no me lo contaron. Yo fui a las reuniones con Rodríguez Larreta, de su fuerza política, apenas comenzó la pandemia. Desde el Frente Izquierda íbamos e insistíamos que había que testear y aislar, testear y aislar. Nos decían que no, que eso no servía. Después, esta derecha se convirtió en antivacunas, hicieron marchas contra las vacunas. Entonces, que ahora tengan la solución de cómo se tendría que haber hecho con las vacunas, que tenga la solución de cómo se tendría que haber testeado, la verdad que me parece de una caradurez insólita. Sumado a esto, se convirtieron en lobista de Pfizer. No entiendo, yo quiero saber por qué defienden tanto eso cuando han salido en todos los diarios del mundo, hasta el New York Times, diciendo, ojo, que las condiciones de Pfizer son inaceptables. Una vez dicho esto, y que no pueden vivir tirando títulos, porque son títulos hermosos, vos los escuchás y suenan fantásticos. Después el contenido es otro, porque los lugares donde gobiernan no es que testearon más, también se negaron a testear al principio, etcétera, etcétera, etcétera. Y después en las escuelas también me gustaría preguntarles si tiene chicos en edad escolar, porque los que tenemos niños y niñas en la escuela, vemos que van 2 días a clase y 3 no, porque la maestra se tuvo que testear, porque las burbujas se tuvieron que aislar, porque las y los docentes comparten cursos. Nadie tiene un docente por curso, sino que, por ejemplo, si un chico va a 6º grado, comparte con el otro A, B, más los de 7º. Bueno, una realidad que yo no sé, tal vez van a escuelas especiales, sus hijos, los que mandamos nuestros hijos a la escuela pública, vivimos esa realidad todos los días. Ahora, ¿por qué digo que las medidas del gobierno llegan tarde? Llegan tarde porque llegan cuando está todo estallado. No sé si es que no querían enfrentar a la derecha, si sabían que si tenían que tomar medidas, tenían que dar ayuda económica. Y cuando llegan en un contexto donde el sector más perjudicado por toda esta larga cuarentena vuelve a ser el más afectado. Yo pongo un ejemplo concreto. Ustedes mostraban un peluquero que cortaba detrás de las rejas. ¿Qué ayuda hay para ese sector? Seguro el chino me va a decir la tarjeta alimentar. No, hay que hacer los números, porque a veces se aumenta en monto, pero después vos tenés que calcular la inflación y sabemos que la inflación de alimentos es la más alta en muchísimo tiempo en la Argentina. Si vos sacás los números del año pasado, cuánto había para presupuesto social, las partidas sociales, a este año, al haber eliminado el IFE, se redujeron un 42,2%.
22%. Es decir, que los sectores más afectados son los que vuelven a pagar los costos de estas restricciones. Bien. Y yo de eso no puedo más que estar en contra, porque hay sectores que ganaron mucho, que se enriquecieron con la pandemia, ni que hablar, por ejemplo, todo el sector del agronegocio. Ellos no pararon nunca, nunca tuvieron cuarentena, hicieron ir a trabajar sus empleados, si se contagiaban mucho no les importaba, siguieron trabajando, la soja estaba a $300, 320, ahora está casi 600. ¿Y dónde está esa diferencia de dinero? ¿Por qué de ahí no salen los fondos? ¿Por qué no sale de lo que se le está pagando al Fondo Monetario? Bueno, la verdad es que no hay un Estado quebrado. Hay un Estado que incluso recauda más que el año pasado, pero se está priorizando ajustar las Bien. cuentas. Bueno, Miriam también abrió un montón de ventanas. Sí, más o menos, Hay no mucho fueron para... tantas. Pero primero tienen hay que muchas hablar cosas, todos un poquito Primero que y- hablen todos un poquito y después en todo caso vamos a Debaten, profundizar sobre claro. los temas que pusieron sobre la mesa. Chino, tenés que atajar algunos penales, me parece, ¿no? No, las personas que nos ven saben cómo está Argentina, cómo estaba hace 2 años, 3 años. Yo siempre digo que venimos de una crisis estructural que tiene 50 años por lo menos, que los 4 años de Macri agravaron todo y que cuando recién iniciamos el gobierno, a 30, 60 días, 90 más tardar, apareció la pandemia y eso no solamente nos hunde definitivamente, sino que desnuda una Argentina que es injusta, con un Estado que funciona más o menos, con trabajadores del Estado mal pago, con más casi 40% de pobres, que después de la pandemia son 42, 43. Digo, son datos que lo sabemos porque las personas lo sufren. El tema es qué actitud tomó el gobierno. Un gobierno que obviamente tenemos aciertos y tenemos errores, son válidas las críticas, podemos aprender siempre, sería bueno hacerlas en sentido constructivo a partir de lo que sufre nuestro pueblo, que siempre priorizó la vida, desde el primer día hasta hoy. Y desde los últimos 40, 50 días, para no irnos al año pasado, venimos planteando, el presidente Alberto Fernández habla en marzo, reconoce la dificultad de las vacunas, que además todo ya admite que es un fenómeno global, no es un fenómeno de Argentina, más allá que podemos haber equivocado o no alguna negociación, es un fenómeno global de muchos países europeos de primera línea que tienen las mismas dificultades que nosotros. Quienes contrataron con Pfizer tuvieron que salir a buscar otras vacunas porque Pfizer le dio mucho menos de lo que se había comprometido. Reconociendo esa dificultad, empezó a plantear que venía la segunda ola, que había que restringir, que teníamos que extremar medidas. Hemos dictado DNU que fueron considerados casi ligados a la dictadura. Hubo jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza que desobedecieron, fueron a la Corte Suprema. La Corte les dio la razón diciendo que no había pruebas científicas y ahora hablan de números que se sorprenden que ya se veían venir hace un mes. No obstante, yo veo como un avance que días atrás el presidente Alberto Fernández y todos los gobernadores de todas las jurisdicciones hayan entendido que es mejor, en vez de pelear, discutir y sacar alguna ventajita en términos de cara a las elecciones, priorizar el sufrimiento de los argentinos, se lograron algunos acuerdos básicos y en eso ¿La estamos caminando. ventajita por quién estás diciendo? Porque hay dirigentes que creen que el año electoral condiciona su accionar y hay que olvidarse de las elecciones, hay que olvidarse de los focus group, hay que olvidarse de las encuestas. Hay un pueblo que sufre, todo lo que se describe acá. Yo puedo compartir o no la causa, pero es cierto. A ver, el peluquero que ella señala, yo tengo un peluquero que el Estado no logró ayudarle, pero también digamos, y termino así, después vamos puntualmente hablando, el IFE y el ATP fueron 600.000 millones de pesos el año pasado. Las ayudas que empezamos a dar ahora, a partir del repro que reemplaza al ATP, que en abril solamente alcanzó 400.000 trabajadores e incluye a los monotributistas, a ese peluquero o a ese comerciante que no tiene, que es dueño de su propio negocio, casi 500.000 millones de pesos. No es cierto que no hay una ayuda social. Lo que también es cierto que tenemos un límite. Pero Chino, no es solamente del repro 500.000 millones de pesos. Termino. No es del repro, son de todo, el conjunto de todos los programas. Y dejo hablar, pido que dejen hablar porque eso hace la esencia de la democracia. Está bien. Sobre todo cuando todos opinan distinto pareciera lo que voy a decir yo. Así que seamos respetuosos. Es decir, que somos un gobierno que está cerca de los humildes, cerca de los que sufren, no voy a hablar de la tarjeta alimentar, AUH, la beca Progresar, el potenciar trabajo, porque además sabemos que a veces no alcanza. ¿Cómo no vamos a saber? Si estamos todo el día en la calle, si estamos junto a los humildes, no es que nos cuentan, nuestra base social vive en esos sectores, no vamos de vez en cuando a hacer política y sacarnos una foto, militamos ahí. Ahora, Fernando, me genera mucha curiosidad lo que Iglesias está anotando en un papel. Sí. ¿Qué es eso? No, toda una serie de cosas. Me parece absurdo. Lobistas de la Pfizer. La Pfizer tiene un mercado mundial. Hoy la demanda de vacunas es infinita. No necesita que nadie haga lobby. Y este gobierno
Pero ustedes eran antivacunas, ustedes hacían marcha antivacuna. A ver, no vas a encontrar... Yo te invito... Primero, ya estás interrumpiendo. Segundo, vos no vas a encontrar una sola manifestación mía ni de nadie de mi partido diciendo algo en contra de las vacunas, ni una. Bueno, que en una marcha de miles de personas haya 3 locos con carteles antivacunas. Estaba la denuncia de Lilita Carrió, ¿no? ¿Qué cosa? Está la denuncia de Lilita Carrió que envenenaba. A ver, porque porque vos decís que en tu espacio no había nadie. Pero si querés te digo la Sputnik. Efectivamente la irresponsabilidad del gobierno fue enorme. La Sputnik se largó sin tener la fase 3 concluida. Pero la no fase envenena, 3 fuimos nosotros. Fernando, pero no envenena. ¿No fue responsable Lilita Carrió decir que envenenaban? Mira, Carrió tiene sus expresiones y yo no las comparto. Bueno, Decir está bien, eso pero tenés que decirlo también, ¿o no? A ver. Acá me acusaron de antivacunas. No vas a encontrar absolutamente nada en contra de vacunas. Yo te puse el ejemplo de Carrió. Puede haber alguna manifestación como la de Carrió. Ahora, lo que es grave es que este gobierno se haya largado a vacunar con la Sputnik sin tener la fase 3 no concluida, sino simplemente mínimamente probada. Salió Cristina a decir espectacular, cuando salió un artículo de Lancet que decía que los estudios provisorios sugerían que... Espectacular, imagínate el miedo que tenían. Y no mencionan que la semana pasada salió otro artículo en Lancet diciendo que los datos del anterior artículo que bendijo todo eran insuficientes y provisorios. Pero déjame ir al punto, Si la prioridad fuera la salud de los argentinos, la prioridad de los argentinos fue la salud de los argentinos, porque la gente se dejó encerrar, tuvo una paciencia enorme, pasó por sufrimientos enormes. El gobierno, ¿qué hizo? No hizo los testeos, no consiguió las vacunas, armó espectáculos escandalosos como el velorio de Maradona con el presidente en medio con un megáfono. ¿Nos olvidamos de eso? Y ahora tenemos 75.000 muertos. Cuando empezó todo esto, entre las barrabasadas que dijeron, si estuviera Macri, habría habido 10.000 muertos. Estamos llegando a los 75.000. Fuimos la semana pasada el país con más muertos. Y la verdad es que si hubieran puesto un mínimo de prioridad, no se hubieran robado las vacunas. Porque se vacunó, lo que hicieron fue eso, el modelo de gestión kirchnerista. Primero, negocio con los amigos. En función de eso, miles de muertos, de los 73.000 creo que vamos, que murieron, ¿cuántos estaban vacunados? ¿Cuántos murieron por falta de vacunas? Mientras tanto se vacunó Berbisky, se vacunó el diputado Valdés, se vacunaron los Galmarini, se vacunaron los Dualde. Hay cosas que vos decís eso es lo que cierro. Esa es la gestión kirchnerista. Corrupción, negocio con los amigos y privilegios para la casta. Hay cosas que vos decís que son ciertas, ¿no? El vacunatorio VIP, lo que fue el velorio Maradona. No hay discusión, fue un escándalo. Estamos de acuerdo. Ahora, que no consiguió vacunas, el gobierno está consiguiendo vacunas como todo el mundo. Lento, pero tiene vacunas. No es cierto, no es cierto. No es cierto. No es cierto, no es cierto. Lento, te estoy diciendo, lento, pero está consiguiendo vacunas. No es cierto. El gobierno, la Argentina fue uno de los países donde se hizo el testeo más masivo de fase 3 del mundo. Acá. Lo hizo Pfizer. No me estás contestando la pregunta. No, voy al punto. Le ofrecieron 13,3 millones de vacunas a precio preferencial y le dijeron y la dejaron caer la negociación. ¿De Pfizer hablas vos? De Pfizer. Y si no te gusta, para no ser lobista de Pfizer... ¿Pero sabés las razones o no? La COVAX... ahora te lo cuento, es público esto. Es público. La COVAX, nadie ha contado la COVAX, que no es una vacuna comercial, la da la Organización Mundial de la Salud. Es AstraZeneca la vacuna. La vacuna es AstraZeneca. Sí, el programa se llama COVAX. Sí, bueno, el programa está bien, pero a ver, vos no recibís, no compras un laboratorio. Les digo, porque me dijeron lobista, entonces yo digo, que lo da la Organización Mundial de la Salud. Podías vacunar el 50% de la población, eligieron vacunar el 10%. ¿Sabes por qué? Es público. Lo dijeron en una reunión de salud de la Comisión de Diputados. Igual es contrafáctico. Porque una cosa que vos contrates la llegada de 13 millones de vacunas, otra cosa que lleguen. Porque vos contrataste, ya a esta altura el gobierno contrató una cantidad enorme de vacunas y no llegaron todas, como no ha llegado a todo el mundo. Todo el mundo se ha vacunado con la Pfizer en todos lados. Hoy sobran vacunas. Sobran vacunas en los Estados Unidos, por ejemplo, sobran. ¿Y en dónde más? Sobran vacunas. ¿En dónde más? Hay vacunas. ¿Sobran vacunas en el mundo? Nosotros somos Fernando, a ver, la quiero escuchar a Miriam Bregman que está pidiendo pistas. Fernando, 5%. Un segundo que... 5% con doble vacunación tenemos. Hagamos un punto acá, Fernando. Un desastre. ¿Por qué crees que tenemos el porcentaje más alto de muertos de todo el mundo? Un segundo, Diego y Fernando, porque está Miriam pidiendo pistas hace un ratito. Miriam, solo una aclaración.
con una dosis hay más de ese porcentaje. Sí, claro. Y es un promedio mundial que no está ni el mejor ni el peor la Argentina. Digo, tampoco ponerlo en el peor lugar porque no es cierto. La Argentina tuvo condiciones privilegiadas de dos puntos de vista, tanto de la Pfizer como del COVAX. La tiraron a la tribuna. Y la tiraron a la tribuna para hacer negocios con Sigman y para, como ahora lo van a seguir haciendo. Otro punto lo podemos discutir claramente, pero lo otro no es como vos decís. Y para vacunar, en vez de vacunar al personal de salud, vacunaron a Zanini, que es un escándalo. Bueno, pero a ver, es un escándalo. Bueno, tiene que renunciar Zanini. ¿Cómo puede ser que el abogado de la Nación discutiendo la cantidad de vacunas. Es el abogado de la Nación? No te me quedes con Zanini. Bueno, a ver, chicos, un segundo, porque si no, no habla el resto. Primero que no es solo lo que dijo Carrió, que es de su fuerza política, es las marchas que fue Patricia Bullrich, que es de su coalición política, Yo porque también si no fui a la acá... marcha, eran 10 personas que estaban con el bueno, cartel. él también fue una marcha. 10 personas, a todas. Si no, porque, viste, acá cada cual borra lo que no le conviene y va cambiando. Y eso generó esa idea de que las vacunas te podían matar y demás en mucha cantidad de gente. Entonces hay que hacerse responsable. ¿Te puedo hacer una pregunta? No, de las cosas que uno hace. No, porque vos decís que si te interrumpen es irrespetuoso. Si tenés una teoría rara del debate político. El problema no es que la gente ahora voy a ir a eso. Ahora voy a ir a eso. No es que la gente no se vacune, porque vos decís, ¿por qué se muere vacuna. tanta gente? ¿Sabés por qué? Porque la gente no se puede ir a dar charla con los fascistas como Duque a Miami y ponerse una vacuna allá. Porque la gente no se puede quedar en casa y tiene que salir a laburar. Porque al no haber la suficiente ayuda social, la gente que se bancó la cuarentena, en eso coincidimos que todo el mundo hizo un esfuerzo enorme, tuvo que salir a trabajar. Obvio, tuvo que salir a trabajar y mirá el tren. La gente viaja en tren, viaja en subte, viaja en colectivo, vas atestado. Entonces te pueden decir la teoría que quieras, pero vos a la mañana vas a salir a ganarte el mango como puedas. Pero lo que me parece mal de las vacunas es que se compare Argentina con cualquier país. Argentina no es cualquier país. Argentina sufrió la extorsión de los laboratorios desde ya. Entre los 9 millonarios que más ganaron durante la pandemia, 2 son dueños de laboratorios. O sea que eso te dice todo. El tema con Argentina es que Argentina produce vacunas. No está en la misma situación que otros países. Argentina se demostró que puede producir vacunas en el laboratorio de Sigman en Ganín, que las puede envasar en el de Richmond. Y que Argentina apostó todo a la negociación con los laboratorios en una gran concesión, que eso yo no sé por qué Iglesias se queja, porque el gobierno fue, no la Argentina. Debería estar feliz con eso. El gobierno lo hizo. El gobierno No de la Macri, ¿qué Argentina. hizo? Y personas como Iglesias reforzaron la idea que contra las empresas no se puede, que vos no podés atacar las empresas. Una teoría del derrame, que si a las empresas le va bien, a la gente le va a ir bien. En la pandemia se vio que es exactamente al revés, a las empresas le va bárbaro, a los ojeros le va bárbaro, se abrió la exportación de carne con China, les va bárbaro y la gente está cada vez peor. Una fiesta. Entonces el gobierno hizo una gran concesión negociando con las empresas porque no quiere atacar los intereses económicos de esos laboratorios. Por eso hoy Argentina no tiene vacunas, pero no se puede. ¿Cómo es? No, vos deberías estar feliz, te estoy diciendo, porque es tu idea esa de que las empresas no se pueden tocar y que si a la empresa le va a ir bien, no va bien a todo. Mirá cómo nos está yendo, mirá el precio de la carne. Entonces, acá hay un problema muy serio, porque incluso Argentina tiene argumentos muy fuertes, como que el laboratorio de AstraZeneca incumplió un contrato. Si vos incumplió un contrato, vos podrías tomar medidas. Otros países tomaron medidas y se quedaron con las vacunas que producían sus países, dado el estado de necesidad que eso produce, dada la emergencia, sin ningún incumplimiento contractual. Pero acá Argentina tiene todos los elementos para hacerse una buena cantidad de vacunas. Se fugaron 60 millones de dosis de Argentina. Se podría haber vacunado a toda la población. Entonces, no hay vacunas porque hay una decisión política de no enfrentarse a las empresas. Y no hay una ayuda suficiente para que la gente se pueda quedar en casa. Él dice que es medieval, pero bueno, cuando vos todavía estás viendo cómo combatís un virus, a veces tenés que tomar algún tipo de restricción de la circulación. Pero para eso tenés que garantizarle a la gente que pueda sostenerse. Claro. ¿Por qué? Porque se elige cumplir con el Fondo Monetario. Eso es así, lo podés discutir. No lean Clarín y La Nación, como debe leer él. Si quieren, lean Tiempo Argentino. Y hoy Tiempo Argentino te explica cómo va a venir una misión del Fondo Monetario a controlar las cuentas fiscales de la Argentina. Por eso, hoy Argentina no tiene la ayuda social. Para aclarar algo que decía el chino, yo digo que no hay ayuda social. No, ¿cómo voy a decir eso? Además, el chino sabe, yo trabajo con fábricas recuperadas, conozco la realidad. La realidad muchísimo de cómo están todos los sectores sociales, además de, bueno, mis propios compañeros, ¿no? Todo el día estamos viendo si hay potenciar trabajo, si se consigue un repro. Es la realidad que viven los sectores populares, de la economía popular, como se le dice también. Ahora, si ese dinero no está, no es
porque Argentina está mal, que Macri la dejó quebrada, que Macri la dejó sometida al Fondo Monetario, sino porque no se desconoció la deuda con el fondo, se le hace una denuncia penal pero se le paga. El fondo le dice a Guzmán que hay que achicar la plata que va a tarifa y Guzmán dice que hay que aumentarle las tarifas al pueblo con esta teoría de la segmentación. Es decir, Miriam, hay cosas que son concretas. Sí. Hagamos un punto acá, ya quiero que responda el Chino, pero antes Fernando Iglesias tenía una pregunta para vos, hacela. No, digo, la pregunta es, porque la acusación está de los antivacunas, vamos a suponer que sí. Ahora, el problema de la Argentina es que la gente no se vacuna o que no hay vacunas. ¿Y la responsabilidad de eso de quién es? ¿De la oposición, que advirtió esto, que dijo que se venía, o del gobierno que primero dijo no va a haber problemas, no va a llegar, después dijo que habían que tomar té caliente, después dijeron que la segunda ola tenés un año prácticamente para prepararte, 6 meses de ventaja con respecto a Europa? ¿Qué prepararon? No prepararon nada. Entonces esta medida terrible, cruel con la gente de la cuarentena, parte de un gobierno. Bueno, presentamos un proyecto para expropiar del laboratorio de Sigman, entonces lo acompañarás, porque si vos querés tener vacuna, hay que Sigman lo hace, declara la utilidad pública al laboratorio. ¿Sabés dónde anda bárbaro el tema? Venezuela anda fenómeno, ¿viste? Venezuela y Cuba, donde expropian todo, anda fenómeno. Lee un libro, ¿qué tengo que ver yo con Venezuela? No, usted no tiene que ver con nada porque nunca gobernaron nada, y los modelos de país que tienen son y vos que gobernaste la Argentina y así terminamos, así que por favor, vayan a Miami a vacunar. Bueno, Chino, Miami las vacunas, Chino. Decir algo? Sí, claro, es tu turno. Yo tenía que cenar en mi casa. Venezuela. Me encanta escuchar el debate, pero quiero decir algo. Por supuesto, Chino, es tu turno. Son las 22:25. No, primero, yo reconozco tu compromiso con la lucha y no dije que vos, al contrario, coincido con vos. Yo coincido que tenemos un Estado quebrado, coincido que muchas veces llegamos tarde, coincido que mucha ayuda es insuficiente. Lo que estoy planteando en esta debacle que tenemos, que vos me podés cuestionar a mí, decir todo lo que vos quieras, del fondo, de aquello, del otro, pero hay que gobernar sobre esta realidad. Hay un compromiso claro de nuestro gobierno con las limitaciones económicas que tenemos, porque no podemos endeudarnos, porque el gobierno anterior nos endeudó todo, nos dejó en default, no podemos obtener un solo crédito en el mundo. Falso. Nosotros... No me desconcentras cuando me interrumpes. Sí, puede ser tanta mentira. Yo no miento. Yo soy muy respetuoso de lo que vos decís y no te trato de mentiroso. No coincido con vos. Pero tenés que dar un dato, ¿viste? Te pido que no me trates de mentiroso porque yo soy muy respetuoso. Vos dijiste que estamos en default con el mundo. No estamos en default con el mundo, ni siquiera ahora. El gobierno de Macri nos dejó en default, nos dejó con casi 40% de pobres, nos dejó con... 35, ahora son 45. Bueno, esa es la República. Esta es la República. Y cuando uno habla, lo interrumpen, pero decís cosas lo que son patotean. Por eso este es el muchacho que no está en contra de la vacuna, 35. Pero usted lo ve por ahí en una foto con bolsas mortuorias en la Casa Rosada, o a la presidenta de su partido patoteando en Olivos con un grupo de vecinos que tienen derecho a protestar, pero cuando va la presidenta del partido en términos barra brava, eso habla de qué perfil democrático tiene. Trato de redondear el concepto. Somos conscientes de nuestras limitaciones. Sabemos que ha habido errores. Lo que también estamos tranquilos y todos los días redoblamos el esfuerzo porque estamos cerca de las personas que sufren resolviendo problemas. Que no hay ayuda social, sí hay ayuda social. Todos los días hay 13.000 comedores populares que funcionan todos los días donde comen cientos de miles de personas, atendidos mayoritariamente por organizaciones sociales, por los curitas, por los pastores, seguramente habrá ollas populares también de sectores de la izquierda. Eso se hace merced al apoyo del Estado, pero sobre todo a la organización popular. Se ha apuntalado trabajadores en su momento con el ATP, ahora con el Repro, se ha bajado 100% las cargas patronales, se está invirtiendo mucho dinero, que seguramente no es el que necesitamos, somos conscientes. Por eso también estamos pensando, después de la pandemia, tenemos que ir a buscar a cada persona, a cada comerciante, a cada trabajador que perdió su trabajo, que cerró su comercio para volver a abrirlo porque creemos en una salida a partir del trabajo, de la inversión pública, de la inversión privada, de un acuerdo con sectores económicos. Sabemos que los grupos económicos le ha ido bien, por eso acabamos de suspender por 30 días la exportación de carnes con un gran debate. Si nosotros tuviésemos una gran relación con los grandes empresarios, no hubiésemos tomado esa decisión. O sea, es por 30 días, ¿por qué? Porque tenemos que reordenar. Sí, no. Porque si uno exporta y luego el precio dólar de la exportación lo traslada al precio de cuando vos vas a comprar y te mete la mano en el bolsillo, este gobierno defiende los intereses de la mayoría. Es una pelea que la estamos
Hoy con la inflación, Argentina, quiero profundizar, no resolviendo, pues si tenemos 4% mensual, ahora quiero profundizar sobre el tema económico, pero le quiero preguntar a todos, antes que saltemos este tema, porque me parece que quedó ahí medio bollando cuando lo dijo Miriam. ¿Ustedes estarían de acuerdo con la idea de liberar las patentes? Digo, esto que incluso lo ha propuesto Biden. A ver, empiezo por vos, Fernando, dale. A mí me parece que si hay una compensación económica adecuada a las empresas, sí. ¿Por qué digo esto? Porque no tomamos dimensión de la proeza que se ha cumplido con el tema de las vacunas. Normalmente las vacunas llevan años, se desarrollan en 5 y 6 años. Entonces hubo un enorme esfuerzo de los mayormente sectores. financiado por los estados. AstraZeneca se desarrolló absolutamente con fondos del Estado terminar, iba a ir a británico. ese punto. Entonces no entiendo dónde está el concepto de compensación. A ver, hubo un enorme esfuerzo de las empresas y del sector empresarial privado, sobre todo, de desarrollo de las vacunas. Por eso tenemos vacunas en meses, no en años. Ahora, si vos a las empresas que lograron ese desarrollo les quitas las patentes, le quitas la ganancia, está claro que en esta podés zafar, la próxima pandemia nadie va a invertir nada. Entonces, ¿cómo se preservan ambas cosas? Que es razonable. Entonces, me parece bien que se tomen las patentes, se compense a las empresas y si eventualmente hubo aportes estatales a la investigación, que se descuenten de la compensación. Me parece perfectamente razonable. Mira. Me parece porque, a ver, esto no es... uno escucha estas cosas, el Estado y el mercado. No hay países exitosos en donde no hayan trabajado en colaboración el Estado y el mercado. Los países donde solamente ha habido Estado, como escucho proponer acá, son los que les ha ido como les ha ido. Miriam. Se cayó el muro de Berlín, Bueno. Venezuela, Cuba. Todavía tenemos que estar discutiendo esto. Se necesita cooperación entre el Estado y el mercado. No puede haberla, además, cuando el gobierno hace cosas irrazonables, como por ejemplo el tema de la carne. A ver, carne exporta a Uruguay, carne exporta a Brasil. La inflación es solamente acá. Así que el problema no es la exportación de carne, es que el gobierno se la pasó. Mientras nos decían a nosotros que le dejamos la tierra minada, nosotros tuvimos 2 años prácticamente sin imprimir. Motivo por el cual ellos se la pasaron imprimiendo todo un año sin que hubiera inflación, gracias a que nosotros no imprimimos y perdimos las elecciones. Ahora, se acabó eso. Toda esa plata está ya en la calle, empezó la inflación y bueno, háganse cargo de algo. Porque la verdad, vinieron acá diciendo que iban a arreglar todo, que iban a mejorar todo, empeoraron todo y son comentaristas de lo que está pasando. Bueno, igual también hay que ser, digamos, justos con que tocó una pandemia. Más allá, digamos, de que lo hayan gestionado como lo hayan gestionado, pero... Mira, la Argentina se están yendo... Pandemia. Por ejemplo, uno de los problemas que tenemos es que se están yendo las empresas más competitivas, se están yendo. No se van al Marte donde no hay pandemia, se van a otros países donde hay pandemia. Se van por la política del gobierno. Y te repito, la Argentina pasó, le corrijo al señor Chino que tiene mal los datos, no estábamos en default en el 2019 cuando entregamos el gobierno, no había default, todavía no estamos en default con el mercado internacional, estábamos en default en el 2015 que nos dejaron ellos. Le corrijo, no era 40% la pobreza, era de 35%. Nosotros admitimos nuestro fracaso, la pobreza subió de 31% que dejaron ellos a 35%, ahora está en 45%. Bueno, sin pandemia subieron la pobreza. No, y la pandemia es falso, una parte es la pandemia, seguro que es la pandemia, pero nosotros perdimos 10 puntos del PBI, ¿sí? Los otros países, ¿cuánto perdieron? El siguiente que perdió en términos de PBI fueron Uruguay y Chile, perdieron 6. Es decir, nosotros perdimos más del 50% más que ellos. Y Brasil, no estoy hablando de Noruega, Brasil perdió el 4%. Entonces, 4%, 6% querés de la pandemia, te lo concedo. Bien. El otro 4%, ¿de dónde salió? Porque de ahí viene, es decir, la mitad del crecimiento de la pobreza, de los 10 puntos que subió la pobreza de 35 a 45, es por la caída del PBI. Y podía haber sido la mitad con que hubieran hecho las cosas razonablemente bien. No, sí, les pido de paso a todos, si pueden ser un poco más breves, así pueden entrar todos y hablar todos. Me parece que el diputado Iglesias tiene una gran habilidad para correr en auxilio al ganador, ¿no? Él ubica los laboratorios, corre en auxilio de ellos, los exportadores de carne corren en auxilio de ellos. Es como identifica rápidamente dónde están los intereses más concentrados de la economía para ir en su auxilio. Opino exactamente lo contrario, porque lo que él no responde es por qué Argentina produce vacunas y no tiene, y qué opina de que se liberen las patentes en estas condiciones.
obviamente que si se les paga, los laboratorios pueden llegar a un acuerdo comercial. Lo que estamos discutiendo, pero no porque lo diga la izquierda, lo dice la Organización Mundial de la Salud, Médicos Sin Fronteras, algunos países le están reclamando como mínimo, como India y Sudáfrica, la suspensión de las patentes, es que las patentes de las vacunas son un bien común de la humanidad, porque están basadas no en un gran creador que en 3 meses se dio cuenta cómo hacer la vacuna, sino en todo un desarrollo científico de años. Y como decía ella, la de Moderna fue financiada 100% por el Estado, la de AstraZeneca un 90%. Y así, cada una de las vacunas fueron plata de los estados, fueron plata, él diría, del bolsillo de la gente. Bueno, pónganle el nombre que quieran, pero que la plata salió de toda la población, salió de la población. Entonces no hay por qué compensar el negocio de 4 empresarios vivos que hoy están entre los más ricos de los ganadores durante la pandemia. Es obsceno que esa gente que produce algo tan elemental para la vida de la humanidad se haga millonaria con la salud de miles de personas y apueste a ver cuántos más se mueren para ver si te vendo la vacuna más cara. Argentina debería estar en este momento liderando la exigencia de que se liberen las vacunas. Además de lo que ya dije, declarar utilidad pública a los laboratorios. Esto es un reclamo que es mundial y que en Argentina no se hace porque una vez más se describe la situación, lo que dejó Macri, pero no se rompe con la herencia del macrismo. ¿Cuándo se va a romper con la herencia del macrismo? Porque hasta donde yo me acuerdo, la campaña electoral de la fuerza que integra el Chino Navarro se basó en denunciar el acuerdo con el fondo, en que todos los acuerdos de Mauricio Macri con las empresas, etcétera, etcétera. Pero no se puede desmovilizar a la gente, decir que nos tenemos que quedar tranquilos, que votando alcanza, etcétera, etcétera, y después dirá, pero no da contra las empresas. Miren Chile, o no miran los diarios del mundo y específicamente América Latina. Si en Chile se llegó, ahora todos festejan, ¿no? En Chile se cuestionó la herencia del pinochetismo, pero fue en base a una fuerza social enorme que salió a las calles, que se movilizó, una juventud que se organizó. ¿Ustedes recuerdan lo que eran las represiones en Chile? ¿Se acuerdan que denunciábamos cómo le sacaban los ojos en las movilizaciones? Bueno, dejaron todo en la calle, pusieron todo contra un gobierno represor como el de Piñera, amigo de Mauricio Macri. Bueno, así construyeron, más allá de lo que será la constituyente, es otro debate, cuánto se va a poder cambiar ahí, es otra discusión para otro momento. Pero fue en base al desarrollo de una gran fuerza social en las calles. Colombia, no miran el mundo. ¿Saben por qué Biden dijo lo de las patentes? A ver. Fíjense lo que decían los diarios de Estados Unidos esos días. Le decían, mire Colombia, fíjense qué pasa con la pandemia en América Latina, no tienen vacunas, aumenta la pobreza. No es que Biden se convirtió en Juan Domingo Biden, esos chistes son lindos chistes, pero de realidad no tienen nada. Biden sigue siendo Biden. Biden cuando tenga que bombardear un pueblo del mundo lo va a bombardear como siempre hizo el Partido Demócrata. Pero están viendo que hay una situación en América Latina, su patio trasero, que es crítica para ellos, que es crítica, porque Bolsonaro, que era el caballito de batalla de Trump, la derecha en la región, está sumamente cuestionado, hizo desastres durante la pandemia. Los países que eran los modelos que tenían, ¿cuáles eran? Perú, no lograron que un candidato saque más del 18 o 20% de las elecciones, algo que a ellos los asusta. Chile, unas movilizaciones enormes. Colombia, la gente en la calle. Entonces me parece que acá lo importante es confiar en las fuerzas del pueblo trabajador, porque si no, por arriba no se cambia nada. Yo estoy de acuerdo. Los laboratorios se negocian hace muchísimas décadas, no es de ahora. Y generalmente tampoco no es de ahora que tienen un gran aporte del Estado en distintas partes del mundo. Todo hicieron muchos. Por lo tanto, está muy bien que se liberen las patentes. Y debería repensar. El mundo quedó desnudo después de la pandemia, ¿no? Lo que Francisco venía denunciando hace muchos años, de que el 1% de la población tiene la riqueza del 83% restante, habla de la inequidad y de cómo se concentró la economía y el capital y el dinero en este sistema absolutamente injusto. Que Argentina también es parte y que nos va a costar revertir. Somos peronistas, hemos construido un frente muy heterogéneo con otras fuerzas políticas aliadas. Creemos en la voluntad de lucha del pueblo. El peronismo nació en la calle, no es una fuerza que expresa a los ricos, no es una fuerza de laboratorio, no es una fuerza que toma libros de algún lugar de otra parte del mundo para entender la realidad nacional. Nace con los pies en el barro en Argentina, con aciertos y errores, y somos parte también. Yo puedo señalar para atrás quién tiene más culpa y menos culpa. Me parece que la sociedad lo que nos reclama a la dirigencia, sobre todo al gobierno, es que nos hagamos cargo de los problemas y lo que estamos haciendo, resolviéndolos con las herramientas que tenemos y poniendo la cara. Ahora, vos estás haciendo, Chino, perdón que te interrumpa, vos continúa, pero estás haciendo mucho hincapié en el diálogo, lo has dicho en otras ocasiones en este programa, pero
el diálogo hasta estas últimas medidas se había roto en culpa por parte del gobierno nacional, del presidente y también por Larreta, pero digamos, había roto ese consenso mínimo para gestionar. El diálogo no se rompió nunca, lo que sí hubo medidas en las últimas semanas que hubo jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires, donde está Larreta, Mendoza, donde está Suárez, donde no se acompañaron decisiones que casualmente tenían que ver... No, bueno, pero Larreta fue a la justicia. Bueno, por eso mismo estoy diciendo, no solamente no acató, desobedeció una ley, porque el DNU pero eso fue producto también de la falta de diálogo. Bueno, estoy diciendo que el diálogo no se interrumpió nunca, pero obviamente hubo problemas, lo estás señalando vos. Si un gobierno no cumple con DNU, que es una ley, si va a la justicia violentando todo sistema procesal, si la Corte avala ese disparate y hizo un fallo disparatado, que hoy tendrán que andar escondidos, porque cuando ven los diarios la cantidad de contagios, pedían pruebas científicas, lo único que tienen que hacer es asomarse por la ventana los miembros de la Corte para saber que los contagios subían. No obstante, el presidente Alberto Fernández, Guado de Pedro, Santiago Cafiero, Cristina del Senado, todos tenemos vocación de diálogo. Si no lo hubiésemos aprobado, salvo con muy pocas personas que votaban en contra, la postergación de la PASO, con más de 220 votos. Y muchas leyes que han salido en diputados y senadores salen porque se acuerdan entre oficialismo y oposición. Ahora, Chino, no hay que dejar de romantizar un poco la idea de consenso cuando los intereses son tan antagónicos. Lo puedo plantear en términos políticos con un gobierno como el de Horacio Rodríguez Larreta, que está a las claras qué consecuencias tuvo deslegitimar las políticas sanitarias. Pero también te lo pregunto por el tema precios. El gobierno insistió, y parece seguir insistiendo, en que el diálogo con ciertos sectores, no diálogo, porque el diálogo siempre está bien, pero que la solución de los abusos de los sectores dominantes, por ejemplo en términos de alimentación, va a venir por un consenso que no existe. Porque cuando el gobierno le pidió datos, se levantaron de la mesa y se fueron y solamente le estaba pidiendo datos. No hay que dejar de romantizar un poco la idea de consenso y asumir el conflicto. Y tomar decisiones en función del conflicto. Yo soy romántico cuando me gusta alguna canción, que si me gusta Silvana de Lorenzo cuando canta palabras. No, pero sabes lo que te digo. Se habla de consenso como si fuera... como si el conflicto no fuera lo que... Y sobre todo el peronismo, que es el conflicto el que ha movilizado las mejores decisiones. La política no es romanticismo. La política es gestionar y lograr articular intereses económicos, intereses de poder. No hay cuestiones de romanticismo. Estamos hablando laboratorio, plata, ganancia, pobres, injusticia. Eso no es romántico. Es una realidad crítica. Lo que también en la coalición, por lo menos expresa un sector, que creemos que tiene que haber un diálogo responsable, adulto, entendiendo esa diferencia, entendiendo la voracidad de algunos sectores que le ha ido muy bien. Las grandes alimentarias perdieron el último año de Macri, sin embargo el año pasado ganaron. Quiere decir que se están abusando. Por eso tenemos una política de tratar de frenarlos, pero a veces tenés que tener todas las herramientas y tenemos un Estado. Tenemos un Estado, a ver, cuando llegamos no había Ministerio... Hay una herramienta mostrando que gana, que toda la población sepa lo que llegamos no había Ministerio de Salud, por ejemplo. El último secretario de Comercio había sido el dueño de la Anónima. O sea, cuando entramos a la Secretaría de Comercio estaban los escritorios. Eso está claro, eso está fuera de discusión. Bueno, pero ¿vos te pensás que se reconstruye una estructura en medio de la pandemia como soplar y hacer botellas? No. A mí me causa... Y además hay muchas presiones, mucha pelea, y si algo ha demostrado el presidente, te repito, con aciertos y errores, nosotros reconocemos los errores. Algunos por ahí podemos compartirlo o no, otros sí, que expresamos los intereses de la mayoría. Por eso las medidas que tienen, ¿quién las cuestiona? El sector... Juntos por el Cambio todo, pero el sector más fanático, el sector más ultra, el que expresa a los ricos, nos compara con Venezuela, ¿no? A ver, Otro sector dice que estamos subordinados al Fondo Monetario. Es decir, si un sector yo no quiero interrumpir, por izquierda nos dice que somos la expresión del fondo y el otro sector dice que somos Venezuela, a ver. El canal no anda bien. Por acordar con el fondo no los critican. A mí me daría un poquito Por acordar con el fondo no los critican, Chino, al revés. A mí me daría... Además tendrían que dar cuenta de la estafa del fondo esta gente. Yo escucho hablar al gobierno y hablan en un tono como si estuvieran bajando con la barba de Sierra Maestra a tomar La Habana. La verdad es que la dirige... No creo que Miriam Brembach te diga decir eso. Miriam no piensa eso seguro. Los dirige una señora que vive en Recoleta, como vivió Perón en Recoleta, y que en el medio de la sesión del Senado pregunta a qué hora cierra Rapa Nui. ¿Qué tiene que ver? Me están cargando. ¿No puede pedir un helado? Es chiquita esa, Fernando. Manejaron durante 12 años manejaron el país
con la soja por las nubes, dejaron 35% de pobreza. Digo, ¿de qué están hablando? Hablan como si fueran a ser, como si... Son ellos. ¿Cuál es la verdadera oligarquía de la Argentina? Los que laburan, los que invierten, las empresas productivas, el campo. La oligarquía argentina son ellos, es el gobierno, es la oligarquía peronista que vino a acabar con todas las oligarquías. Y ahí están, viviendo todos en Puerto Madero y en Recoleta y pidiendo Rapa Nui en el medio de una sesión de Senado. Eso es lo que son. Fernando, y si mentira eso que fuera les así, interesa si eso nada de fuera todo así, esto. Fernando. Porque yo soy diputado nacional y hace bien Navarro a mencionar la sesión. No, en el medio, el día que tuvimos el récord de muertos, el récord mundial de muertos per cápita, el récord de contagiados, ¿qué estábamos discutiendo nosotros? El procurador Casal, si íbamos la reforma de la fundamental, justicia Fernando. para sacar, pero déjame terminar. Pero si no resolvés eso, no podés gobernar, esto está claro. Es fundamental para Cristina, para que no vaya presa. Para las instituciones democráticas, Fernando. ¿Qué estábamos discutiendo? La remoción del procurador Casal y la postergación de las elecciones. Sí, total. Ridículo. No son Ridículo. cosas ¿Cómo no van a urgentes hacer para la cosas sociedad? urgentes? Hablan como si fueran ¿Cómo no van a hacer cosas urgentes si cuando tomás medidas distributivas el Poder Judicial cooptado en un año, te tira en contra? A ver, vamos a ordenar un poquito, me los quiero escuchar a todos. Yo coincido con vos, que la verdad que no son cosas urgentes ¿cómo para no van a discutir ser en el medio de urgentes? una emergencia. Pero la quiero escuchar a Miriam. Habla, le echa la culpa a la reta de la ciudad de Buenos Aires. A ver. Habla él y después con el Vamos a pedir, Fernando, de los 745 muertos hubo récord, 2/3 en la provincia de Buenos Aires, Kicillof, no Larreta. Ahí vamos. Y cualquiera que Les pido encarecidamente a los tres, más breves, se lo pedimos antes, si no se nos va el programa y no pueden hablar Claro, todos. así se pueden escuchar, Miriam. ¿Qué decirte? ¿Qué sé yo? No sé por dónde empiezo, por el helado, por Venezuela. Mira, no, ese combo que te deja en la cabeza No, yo así. te quiero preguntar yo lo que creo puntualmente que por está el defendiendo debate. los grandes intereses económicos y real. Sí, porque todo ese coso que te meten, que Venezuela, que Cuba, que la vacuna, defienden los laboratorios, a Pfizer y al agronegocio. Eso queda clarísimo. Y El lo resto del debate de la justicia en el Congreso, ¿qué pensás, Miriam? Exactamente lo contrario que él. ¿Yo por qué no apoyo el proyecto de cambio del procurador? Exactamente por lo contrario que dice él. Porque el diputado que informó sobre el proyecto, el diputado Tailade, dijo, él es esencialmente igual al que hizo Mauricio Macri. A mí cuando me dicen que algo igual que hizo Mauricio Macri, primero me agarro los bolsillos y después me pongo a leer porque algo hay. Es verdad, hubo una doble vara, tanto de Juntos por el Cambio como de kirchnerismo con esto. A mí me asusta mucho. Bueno, no, pero ustedes dicen una cosa y con la misma liviandad dicen la contraria. Vos tirás 4 frases de esas hechas que tienen y que, viste, no se puede discutir así con frases hechas, título. Pero vos venís cosas que escuché en la secundaria, en la asamblea, y me venís a decir a mí frases hechas. La secundaria escuchaste que el proyecto de... Mirá cómo terminó. Que no sabe la locura. No sabe lo que Hay dice. algo que me parece concreto. ¿Cómo me va a decir que en los 70 escuchó que el proyecto que hoy impulsa el gobierno nacional... Toda la fraseología. Bueno, mirá, vos sos muy anti-izquierda, querés quedar muy bien con los empresarios. Está bien que te caiga mal como hablo, porque yo soy orgullosamente anticapitalista. Orgullosamente anticapitalista. Está muy mal para vos. Está muy mal para vos y a mí eso me parece muy bien. Mira, le decís que el proyecto de procuración es igual que el de Macri, agarrate los bolsillos y mira cómo cambia de tema. Mirá cómo cambia de tema. Mirá cómo ustedes querían hacer lo mismo. Macri quería poner una amiga por 5 años y crear una unidad antiterrorista. Ustedes querían crear una unidad antiterrorista. Pero vos decís que yo no quiero hablar de eso, yo quiero hablar de eso. Hablemos todo lo que quiera de la justicia, hablemos de Casal, hablemos quién es Casal. 2/3. Hablemos quién es Casal. La diferencia central entre el proyecto... falso. Ustedes sobre el 2016, 2017 lo cambiaron y puso... a mí no me vas a discutir el proyecto. En el 2016, el primero que manda Macri era con mayoría de 2/3, pero después lo cambian y ponen mayoría absoluta. 2/3. O sea que no había 2/3 para nombrar el procurador. Bueno, Miriam y Fernando, vamos a poner un punto acá porque el chino todavía no habló y quieren tener cada cual su procurador alineado y yo estoy en contra. Yo quiero que lo elija el pueblo. ¿Saben por qué? Porque no confío ni en el mecanismo del Senado, donde 2 partidos mayoritarios se ponen de acuerdo a espalda de todo el mundo, quién es el jefe de todos los fiscales de la Argentina,
como no confiaba en el gobierno de Mauricio un punto Macri. porque el chino nos va a decir de nuevo que estaría comiendo unos ravioles en su casa con la familia. No, era zapallo. Bueno, zapallo. Un poquito más sano, dale. Está bien. Chino. No, pero yo creo que un poco lo que expresamos todos con nuestras verdades relativas muestra también, yo quiero tomar la pregunta de ¿cuál es el destino de Argentina? Esta es una posibilidad, que nos peleemos, podemos estar una hora, ustedes apagan la luz, seguimos peleando, nos seguimos echando la culpa, y Argentina del 75 para acá cada vez está peor. Seguramente Fernando se va a ir con su razón. No por enfrentar a la derecha. No por enfrentar a la derecha. Yo me voy a ir con mi razón. Ella con mucha énfasis y entusiasmo, una gran militante, se va a ir con su razón. Los argentinos están peor. A nosotros nos parece que tenemos que replantear esa situación. Que así como vamos, si seguimos repitiendo este esquema, nos va a ir peor. Entonces, cuando nosotros planteamos un diálogo, no es un problema de romanticismo, es un problema de sentido común. Pero tienen que querer Chino, pero el diálogo no puede ser con el FMI. El problema es que ustedes están dialogando con el FMI, le van a pagar al fondo y el fondo va a venir a controlar las cuentas. Eso es lo que sale hoy en todos los diarios. El diálogo, el consenso, se hace con los diferentes. Vos no dialogás con el que piensa lo mismo, vos dialogás con el que piensa distinto. El Fondo Monetario es un actor que está, casualmente aún no hemos acordado, porque el compromiso que asumió Alberto Fernández es firmar con el fondo sin comprometer ni generar más pobreza, ni generar hambre, ni afectar el trabajo. Como la renegociación que hizo Martín Guzmán con los acreedores privados no implicó un ahorro de más de 35.000 millones de dólares. Esto no es comentar la realidad, esto son realizaciones concretas. El fondo no y está, nosotros lo trajo debemos Macri. construir un gran frente que no es electoral, no es para ir a elecciones, es para diseñar un nuevo modelo de nación con los trabajadores, con la pyme, con el pequeño y mediano productor y reempezar una Argentina de cara al 2050. Porque vos tenés un grupo de empresas en Argentina que te pueden poner orgullosa que sean internacionalmente importantes, pero que les va muy bien, y al conjunto del pueblo no le va muy bien. Entonces hay una desigualdad, hay una iniquidad. Acá se hablan de subsidios, pero nadie habla de los subsidios que pide Techín, o que piden empresas para vaca muerta, o que piden las empresas cuando le va mal las grandes agroindustriales. Y yo deseo que exportemos 100.000 millones de dólares, exportemos que haya 10 Techín y 10 Arcor. Pero en la medida que Argentina sea más justa, que haya un dígito de pobre, un dígito de inflación, que recuperemos las pymes, no encuentro otro camino que un consenso, que un gobierno que dialogue, que escuche, que construye propuestas con esa amplia mayoría, aunque después no nos voten, aunque después en las elecciones voten a otra fuerza. Bien. Además, Fondo Monetario, ¿qué más sería razonable que la oposición, más importante, y nosotros podamos discutir con el fondo las condiciones de acá 10, 15 años? Para que no se comprometan, porque si alguna vez vuelven a ser gobierno, por lo menos que acepten, como hizo Lula y Cardoso en Brasil. Chino, Miriam, Fernando, seguiríamos charlando. Los vamos a volver a convocar porque quedaron muchos temas afuera. Les agradecemos de estar acá, que obviamente es domingo a la noche. Un gusto. Seguiremos charlando. Gracias a los tres, se nos fue el tiempo. Simplemente por eso cortamos acá la charla. Bueno, y a ustedes les decimos que nos vamos a un corte y ya venimos. Bueno, hubo mucho fuego en este estudio, pero hay más porque siempre tenemos el fuego amigo del día. Sí, aunque sea domingo, hoy se lo lleva Miguel Ángel Pichetto, Schurman. Sí, dice, yo no haría un Zoom desde Punta del Este. ¿De quién estaba hablando? De Guillermo Dietrich. ¿Qué pasó? ¿Se fue a Punta del Este? Sí, parece que, bueno, en estos Zoom de Juntos por el Cambio, donde también en alguna ocasión apareció Macri despertándose, bueno, también apareció Dietrich desde Punta del Este y se ve que a Pichetto no le gustó mucho. También habló en esa entrevista a un medio gráfico de que había muchos que no estaban defendiendo bien al expresidente Mauricio Macri. Bueno, me quedé con muchas preguntas para Iglesias, el Chino Navarro y Miriam Bregman. Seguramente haremos un segundo round. Sí, me encantó. Yo les quería preguntar por si se iban a vacunar a Miami o no. Nos quedaron un montón de preguntas. Bueno, pero argumentaron, ¿eh? Sí, estuvo interesante. Hubo ruido, pero también argumentaron y me parece que es grato. Donde estamos en una televisión con mucho, ¿no? Sí, demasiado mucho ruido, show. mucho show y poco argumento. Creo que algo de argumento explayaron aquí los invitados en el día. Eso, todas las voces, todas acá en Fuego Amigo. Mañana los esperamos a las 11 de la noche con este gran equipo. Gracias, Pablo. Gracias, Eli. Buenas noches a todas, a todos. Y a todos.